así, que no investigan, no son tales. 4, que el DIRCOM, más allá de los carismas que podrían atribuirle pues, a algunos autores tipo Joan Costa, que es buen amigo, Juan José Larrea, que algo ha trabajado sobre DIRCOMs de manera muchísimo más pragmática, es que un DIRCOM que no es investigador no es DIRCOM. Sí. Un DIRCOM necesita saber investigar o necesita contar con un aparato efectivamente pues dedicado a realizar investigación estratégica para apuntalar la toma de decisiones en cualquier organización. Que Internet es una extensión lógica del imaginario de McLuhan, por supuesto, y que ha desplazado consigo nuevos ambientes mediáticos que hay que estudiar. No sé, se me hacen quizá algunas de las tesis que podrían asumir, pues tiene una filosofía muy particular de cómo veo la comunicación. Además, creo firmemente que la Academia Latinoamericana de Comunicación está muy podrida, que es una democracia dirigida por unos cuantos que se inscriben en la política, en la economía política de la comunicación, auténticos caciques latinoamericanos y que no se atreven a llamarse marxistas cuando lo son, que es un grupo de egos y de personas que les importa muy poco la eficiencia profesional de los egresados de la licenciatura en comunicación y son una auténtica mafia. Siempre lo he denunciado y es curioso que me llamen a pesar de las críticas que he expresado a una parte de la Academia Latinoamericana, que la encuentro terriblemente anquilosada de la reflexión en materia de el estado del arte de la comunicología posible. Estamos por lo menos 25 años atrás de lo que se está discutiendo en otras partes. Pero esto porque hay que darle pleitesía a los Martín Pero, a los Márquez de Melo, a la gente que designe a la IC como las grandes vacas sagradas a las que hay que darles este culto. Y es gente que le ha hecho un terrible daño a la Academia de Comunicación, que está terriblemente rezagada y que no toman en serio a buena parte de los que su contribución teórica en sentido estricto es poco relevante y significativa. Ok, bueno, volviendo un poco como a esto del contexto, pues como que hace parte de tu vida, ¿tienes algunos libros que has escrito que pues que quisiera saber exactamente si alguno de estos libros se vincula con esta comunicación estratégica y con estas reflexiones que mencionaste anteriormente? Sí, aunque curiosamente sobre comunicación estratégica, ahora que lo señalas, no he escrito mucho como libros. Yo creo que la reflexión ha sido más en razón y palabra y en algunos documentos que he publicado en distintos journals, pero en una sincera autocrítica sí me hace falta escribir un libro, un texto sobre lo que creo y los hallazgos que he tenido en materia de comunicación estratégica. Pues sí, sería interesante. Buena observación. Sí, sería interesante pues porque nosotros estamos investigando precisamente por eso, entonces pues me parecería pues como, digamos acá en Colombia nosotros estamos hablando de un personaje como tú que se ha desenvuelto como también en esta parte de la comunicación estratégica y dentro pues de las cosas que estamos viendo en la universidad en esta clase, pues como que nos atan pues como a preguntarte exactamente eso. Entonces, los libros que escribes, que también nos puede servir como el contexto, como te dije, que pueden ser, nos puedes contar un poco acerca de alguno de ellos, el que tú creas que es más relevante o el que hace parte más como de esa etapa importante o que ha sido más conocido o que de alguna forma pues ha tenido más importancia. Yo creo que Explorando el ciberperiodismo iberoamericano fue un texto publicado allá por 2001, si no me equivoco. Fue un texto, el primero que se publicó sobre el tema del ciberperiodismo en Iberoamérica. Y en ese sentido tiene un carácter histórico el libro.
También Internet, el medio inteligente, fue otro texto que aglutinó, este es de 99, a buena parte de los primeros académicos que habíamos comprendido que Internet era un medio de comunicación y que había que estudiar. Este año publicamos, Claudia Benassini y yo, un texto sobre McLuhan, poco conocido McLuhan en América Latina, satanizado por esta escuela latinoamericana que le daba flojera hablar en inglés, leer en inglés y reconocer que más allá de ellos pues, había cosas interesantes que descubrir. Entonces me parece que es un texto generoso en la medida que instala en el imaginario americano la importancia de la obra de McLuhan. Otro texto sobre Second Life que escribí con Arturo Caro que me pareció interesante, que es un texto interesante porque describe de manera maclugiana todos los ambientes mediáticos que desplaza consigo Second Life. Entonces, más allá de un mundo virtual, lo que tú tienes es una compleja ecología cultural que se nutre de una serie de búsquedas, sueños, fracturas, vínculos de la gente que está en ese metaverso y que en un momento dado trata de gestar una realidad alterna al mundo que conocemos. Entonces, quizá mi búsqueda ha sido más centrada en términos de ciertas tecnologías de información que cambian, que modifican a las sociedades y las cambian de raíz, desde lo que hacen hasta lo que sueñan. Es quizá el tema central de mi búsqueda como investigador. Bueno, acá tengo otras compañeras que me están diciendo que tú qué nos recomendarías pues a nosotros como estudiantes de comunicación organizacional, como para marcar una pauta, como si nosotros somos el futuro, pues de, digamos en este caso pues de nuestro país, de Colombia. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías? Porque tú estás hablando de la investigación y de esa búsqueda, ¿sí me entiendes? Como sobre la información real, y me estás poniendo unos puntos de vista pues que se acercan mucho más a la realidad, y pocas personas pues pueden como lograrlo y como hablar sin ese tapujo de esperar a ver qué dicen. Y tú mismo lo mencionaste anteriormente, que no sabes por qué pues pasa lo que viene pasando contigo, que te siguen pues como buscando y eso. Si tú estás hablando sin tapujos, estás hablando de una realidad que bueno, que para ti es cierta, y ahora que la compartes también pues pensamos que es así. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar, o pues como futuros comunicadores sociales? Mira, yo creo que hay que formarse como buenos investigadores. Eso te abre muchísimas puertas. Y si en un momento dado tratas de afirmar que la comunicación es estratégica, pues va a depender de la calidad de información que sea procesado en el escenario comunicativo. Entonces yo creo que hay que documentarse mucho sobre comunicación estratégica, gestión de escenarios en crisis, solución de problemas, negociación. Serían quizá algunas de las asignaturas pendientes en las cuales hay que reparar. Si puedes en un momento dado trabajar antes de prestar, es deseable, porque en un momento dado contrastas la utilidad de lo que efectivamente has estado aprendiendo en el salón de clases. Mucho de lo que enseñamos en el salón de clases no sirve para nada. Yo tiraría muchísimos planes de estudio a la basura y formaría la arquitectura muy distinta de la carrera de comunicación con otras bases, quizá teoría de la negociación, manejo de conflictos, las situaciones de riesgo y crisis, media training, que a veces los aprendes más en la práctica porque la academia ha sido terriblemente inútil en términos de incorporar este tipo de materias, salvo algunas excepciones a los planes de estudio. Entonces yo creo que esas serían algunas de las ideas, partiendo de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Exigirle a cada uno de mis maestros que demuestren el sentido eminentemente productivo. ¿Para qué sirve, más allá de la especulación o del conocimiento o el hacer ciencia, de lo que me están enseñando? ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo lo puedo aplicar? Si no lo puedo aplicar, pues difícilmente vale la pena
defenderlo, porque aún, te digo, lo más teórico, y podemos pensar en un momento dado en la filosofía griega, que tiene un fundamento práctico absoluto, ¿no? Entonces, si la filosofía finalmente es práctica, pues qué egoísta, qué pequeña, qué soberbia teoría o concepto o enseñanza que trata de sustentarse en una supuesta cientificidad y dice: yo no tengo que demostrar aplicabilidad a nada y en nadie. Es una grave equivocación que se comete. Sí, tienes mucha razón con esta pues reflexión. Aparte de poderte entrevistar, pues ha sido muy productivo poder saber pues que en realidad tienes un pensamiento, pues a mi punto de vista, y te lo digo, pues como muy acertado, y lo que has dicho, pues a mí pues personalmente sí me parece que pues que es lo que debería ser, y yo creo que ahora en este momento va a llegar a decirle a la profesora que pues que en realidad todo este cuento de las comunicaciones y esto, pues que todo el mundo lo está como desenfocando un poco, y que la realidad de esto pues tiene que ser mucho más acertada, y pues las cosas políticas y demás factores pues verdaderamente como que desvían un poco esta verdad. Nosotros te agradecemos muchísimo pues no, al contrario, el tiempo que dispones pues para esta entrevista.